Cordial saludo a mis estimados estudiantes de la asignatura de pavimentos. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los esfuerzos que se generan en mi estructura de pavimento y qué afectaciones están asociadas a ellos, cuáles son las tipologías de fallas más comunes en los pavimentos flexibles y al mismo tiempo la relación que tienen con los esfuerzos y deformaciones que allí se producen. Les había dicho en las primeras clases que la ingeniería de pavimentos era considerado el arte en el que utilizamos materiales que quizás no conocemos, proyectamos un tránsito del cual de pronto es muy difícil de definir con precisión para generar de pronto una estructura que nos dure una cantidad de años determinada, ¿cierto? Entonces los objetivos de la clase de hoy va a ser, primero que todo, identificar la importancia que tienen los materiales dentro de la estructura de pavimento. Vamos a tratar de evaluar los tipos de esfuerzos que se generan tanto en pavimentos rígidos como en pavimentos flexibles. Y vamos a tratar de encontrar qué relación tienen los módulos de elasticidad, la relación de Poisson con el número y la clase de capas que tengamos en el pavimento. Entonces, ustedes saben que las capas que conforman el pavimento están conformadas por diferentes clases de materiales. Debemos entender entonces estos materiales para nosotros tratar de darnos cuenta cómo va a responder mi estructura ante la solicitación de las cargas que ya nosotros hemos establecido que van a pasar por mi estructura. De igual forma, les voy a enseñar los diferentes modelos y las diferentes teorías que se han generado a partir del análisis de estos esfuerzos que se producen. Bueno, de pronto la respuesta que tenga el pavimento está guiada por tres factores fundamentales. Primero, la relación que existe entre el esfuerzo que se produce en mi pavimento y la deformación que éste experimenta ante esa carga. Vamos a ver la respuesta del material ante una carga dada y la importancia del tiempo para la determinación de las fallas. Entonces, en esta parte es importante aclarar que existen diferentes modelos para poder predecir cómo va a ser el estado de esos esfuerzos y deformaciones. Algunas teorías nos consideran que los materiales son lineales, es decir, que el esfuerzo sobre la deformación se produce constante a lo largo del tiempo. Otros modelos, por el contrario, nos dicen que se produce un comportamiento no lineal, es decir, que la división entre el esfuerzo y la deformación no es una constante. En ese orden de ideas, entonces, cabe aclarar que en un pavimento podemos encontrar diferentes tipos de deformaciones. Existen las deformaciones plásticas, que son aquellas deformaciones que se acumulan a lo largo del tiempo y que son las que me generan la falla en el pavimento. Aparte tenemos deformaciones elásticas, que son aquellas que están relacionadas con la parte elástica que tiene la parte viscoelástica del asfalto, la cual permite que al producirse una carga, un esfuerzo, se recupere a lo largo del tiempo. Podríamos entonces decir que para mí las deformaciones que me generan mayor problema son las deformaciones plásticas, porque son aquellas que no se recuperan con el tiempo. Los materiales entonces que nosotros tenemos pueden presentar algunas recuperaciones, especialmente pues el asfalto. Al aplicar las cargas es posible que esas deformaciones vuelvan otra vez a su estado original. Sin embargo, pues con el tiempo van a quedar muchas deformaciones allí acumuladas que son las que me llevan a la falla. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, existen varios modelos en los cuales se considera tanto la parte viscosa como la parte elástica del asfalto. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre el modelo de Maxwell y de Kelvin, en el cual utilizan las deformaciones como los esfuerzos como una parte constante. Entre los diferentes modelos es probable que tengamos en cuenta la parte elástica, en la cual consideramos que las capas que están por debajo de mi pavimento se van a comportar como un resorte. Es decir, al aplicar la carga, él trata de comprimirse, pero cuando pasa la carga vuelve a su estado original. Sin embargo, hay una parte viscosa, que es esa parte que se deforma ante la aplicación de las cargas. Entonces, podríamos decir que son esas deformaciones plásticas que se generaron en mi estructura de pavimento. El modelo de Maxwell
trata de incorporar estas dos partes, tanto la parte elástica como la parte plástica, para determinar las deformaciones que están presentes allí en la estructura. Kelvin, por su parte, las considera separadas y también nos entrega un modelo para poder determinar estos parámetros. Esos modelos los estudiaremos más adelante en el software que vamos a trabajar para determinar esfuerzos y deformaciones en el pavimento. Entonces, en general, las teorías tienen en cuenta de pronto una parte lineal, asumiendo que debajo de mi pavimento vamos a tener una serie de multicapas hacia donde se trasladan todos esos esfuerzos. Dependiendo de la duración de esa carga, es decir, de los pulsos que me genere los vehículos que van pasando por mi pavimento, del tiempo de aplicación, podríamos decir que es el comportamiento del pavimento también. Podríamos estudiar el comportamiento elástico, es decir, todas esas que se van recuperando. Listo. De pronto, la mayoría de los modelos pues consideran la parte elástica del pavimento. Y aquí tenemos entonces una estructura básica, en la cual tenemos una llanta. Esa llanta tiene una carga distribuida, sería la carga que lleva el vehículo, que se logra distribuir uniformemente sobre mi superficie de pavimento. De esa llanta de pronto tenemos un área asociada al vehículo, a la llanta del vehículo, y tenemos acá el coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad, que son parámetros propios de los materiales que estamos utilizando. Esos dos parámetros los podemos determinar por medio de un ensayo triaxial. Aquí tenemos los esfuerzos que se producen, uno que sería un esfuerzo vertical o normal, y de pronto acá un esfuerzo de tracción, un esfuerzo horizontal que se produce en diferentes puntos de nuestro pavimento. A diferentes profundidades, pues también va a ser de pronto un poco menos el esfuerzo que experimentan en los materiales. Entonces, los conceptos bajo los cuales se trabajan en los modelos es inicialmente considerar que la llanta genera una serie de pronto de distribución de carga y que bajo de pronto a medida que se va bajando por mi estructura los esfuerzos van a ser menores. También se considera de pronto la acción de las cargas de esos esfuerzos y deformaciones a través de pronto de la teoría de elasticidad, incluyendo que de pronto algunos de ellos vuelven a su estado original. Entonces, es importante que tengamos en cuenta algunos conceptos a la hora de analizar los esfuerzos. Ya hablamos que uno de ellos era el área de contacto de la llanta, pero también la presión de inflado de la llanta es un parámetro importante de tener en cuenta. Los dos mecanismos de falla que se producen en los pavimentos flexibles son ahuellamiento y agrietamiento o fatiga. El ahuellamiento lo podemos identificar porque en la superficie del pavimento prácticamente se ven las huellas de las llantas de los vehículos. Este tipo de patología es una falla de tipo estructural, entonces está asociada a mi estructura completa de pavimento. Tengo otra tipología de falla que es la fatiga, en la cual el pavimento tiene demasiadas grietas, se parte, estas grietas generalmente son profundas y les llamamos piel de cocodrilo, porque la mayoría de ellas van interconectadas y las podemos observar así como se encuentran aquí en la fotografía de la presentación. El ahuellamiento entonces produce por una falla de las capas que están por debajo de mi carpeta asfáltica. Esas capas fallaron, los materiales no se encontraron bien consolidados, por lo tanto existe un hundimiento o podríamos, por decirlo así, un colapso de las diferentes capas, lo que hace que mi pavimento se hunda y se me genere pues mi huella de pavimento. La idea es que la carga se distribuya uniformemente y de la mejor forma en las capas posteriores de mi pavimento. Acá tenemos algunas fotografías de agrietamiento. Es una falla por fatiga que se produce en el pavimento. Generalmente esa falla es de tipo piel de cocodrilo, en la cual pues existen fisuras bastante profundas. Los modelos que vamos a trabajar entonces en esta clase para poder determinar los esfuerzos
son Bucines y Burmeister. Bucines considera que las cargas están en un semiespacio elástico, mientras que Burmeister considera que hay teoría de múltiples cargas. La idea es entonces considerar que en cualquier punto por debajo de mi llanta van a haber zonas en las cuales están generando diferentes esfuerzos, esfuerzos normales y esfuerzos de pronto longitudinales o de tracción que me generan los daños más adelante. Entonces, para ello vamos a tener que considerar varios elementos. Q, que sería la carga que está asociada de pronto a la llanta, R, que es la distancia desde la cual estamos haciendo el análisis, A, que sería el área de contacto de la llanta, Z, la profundidad y pues área del área de contacto. Es importante tener en cuenta que el área completa de la llanta es 2A. Entonces, por lo tanto, si ustedes están analizando A, debemos dividirla en 2. Aquí están entonces los modelos con los cuales se trabaja para determinar los diferentes esfuerzos. Como son ecuaciones bastante tediosas, se han generado una especie de nomogramas para poder determinar cada uno de estos parámetros. Entonces, en general, la acción de las diferentes llantas que lleven una presión de inflado específica me generan una clase de esfuerzos y deformaciones específicas bajo la llanta. Los nomogramas con los cuales vamos de pronto a trabajar en esta parte de la clase y que de pronto están presentes en las literaturas, trabajaron con un coeficiente de Poisson del 0,5, debido a que pues en casi la mayoría de los casos el coeficiente de Poisson toma de pronto ese valor, entonces podríamos decir que es significativo. Sin embargo, si ustedes quieren determinar sus propios módulos de elasticidad y coeficiente de Poisson, deben realizar de pronto unos ensayos triaxiales para poder determinar esos parámetros. Y aquí tenemos los nomogramas. En los nomogramas entramos con Z sobre A, es decir, la profundidad sobre el área de contacto de la llanta. Y aquí de pronto calculamos el esfuerzo dividido la carga. Entonces quiere decir, ustedes entran con Z sobre A, interceptan R sobre A, que R les dije que es la distancia donde se encuentra la llanta, sobre A, interceptamos, subimos y el valor que nos dé aquí es el valor QZ sobre Q. Digo, esfuerzo sobre Q. Entonces es importante tener en cuenta esos parámetros. Aquí entonces tenemos para calcular, este es el esfuerzo normal, este es el esfuerzo de tracción o el esfuerzo horizontal, igual para ingresar al nomograma. Entonces hacemos en la profundidad sobre el área de contacto, interceptamos y calculamos entonces el esfuerzo de tracción. Entonces, por ahora, en esa parte de la explicación, voy a dejar hasta aquí la parte teórica y les dejaré un video a continuación en el cual les realizo los cálculos numéricos para que entiendan bien el proceso de determinación de esfuerzos. Muchas gracias.